Retomando lo último que habíamos visto, es decir, qué pasaba cuando algo está flotando en equilibrio, un ejemplo parecido al que habíamos visto en el último video, en la última clase, era algo por el estilo. Supongamos un bloque de madera con una densidad de 0,6 gramos sobre centímetro cúbico y que tiene estas dimensiones: 60 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y 30 centímetros de espesor, o de alto si se quiere, ¿no? Entonces está flotando en agua, está flotando en agua. La densidad de la madera es 0,6 gramos sobre centímetro cúbico y la densidad del agua es líquida, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces dijimos, el peso de la tabla se calcula como la masa de la tabla por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Pero a su vez la masa era volumen por densidad. Volumen total del objeto por la densidad del objeto. ¿Está bien? Entonces, esto es el peso. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el volumen total del bloque, de la tabla de madera, por la densidad de la propia madera. Esto es para el peso. Estamos hablando siempre de un objeto que es macizo y que tiene una forma definida. ¿Y el empuje qué era? Para el empuje, lo que influye es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, pero no el volumen total, sino el volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido? El volumen sumergido también tiene forma como de bloque. Tiene 60 centímetros de largo, 40 centímetros de ancho y un alto que no lo conocemos, que le pusimos acá L. Entonces es 60 centímetros por 40 centímetros por L. Ese es el volumen sumergido. Y para el empuje no se usa la densidad del objeto, sino que se usa la densidad del líquido, que en este caso es agua. Entonces, cuando el objeto está flotando en equilibrio, si está en equilibrio, no se mueve ni para abajo ni para arriba. O sea que el peso que va para abajo y el empuje que va para arriba tienen el mismo numerito. Por supuesto, el peso tiene sentido opuesto a el empuje, pero el numerito es el mismo. Entonces decimos que el módulo del peso es igual al módulo del empuje. El módulo del peso es esto de acá y el módulo del empuje es esto de acá. Y quedaba bastante sencillo de calcular cuánto valía L, porque acá como todo está multiplicando, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado se simplifica de ambos lados, igual que 60 centímetros, igual que 40 centímetros, igual que gramos sobre centímetro cúbico. Entonces de un lado nos queda 30 centímetros por 0,6 y del otro lado nos queda L. Entonces, ¿cuánto es eso? Esto es 6 por 3, 18, o sea que 18 centímetros es L. O sea que, ¿qué longitud está sumergida? ¿Qué longitud está sumergida? 18 centímetros. Era bastante fácil de calcular, era muy parecido al problema que hicimos en el video anterior. El tema ahora es el siguiente. ¿Qué pasa? Bueno, pueden hacer captura de pantalla, es idéntico al problema que hicimos antes, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si yo de repente deposito sobre esta tabla, digamos, no sé, cualquier cosa, una pelota, un disco de gimnasio, lo que sea, que tiene una masa de 5 kilogramos? ¿Está bien? Entonces uno, ¿qué espera que pase? Espera que la tabla se hunda un poco, ¿no? Entonces, esta longitud sumergida ya no va a ser L, sino que va a ser una L mayúscula, pongamos. Entonces, ¿cómo se calcula ahora cuánto está sumergido si yo ahora puse arriba una pelota de 5 kilogramos? Entonces, además del peso de la tabla, voy a tener el peso de ese disco de gimnasio, no sé, 5 kilos es medio pesado para una pelota. Pongamos el peso del disco. ¿Está bien? Entonces, el peso del disco, ¿cómo se calcula? Y bueno, se calcula 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5 kilogramos.
¿Está bien? Entonces, fíjense una cosa. Ahora voy a tener el peso total, todo lo que empuja hacia abajo, todo lo que tira hacia abajo esa tabla, no va a ser solamente el peso de la propia tabla, sino que va a ser además el peso de lo que yo ponga arriba. Lo que yo puse arriba podría haber sido una persona, un perro, lo que sea. ¿Está bien? En este caso es un objeto, un disco de 5 kilogramos. ¿Está bien? El problema es que yo ahora lo que voy a tener acá que igualar es el peso total igualado al empuje. ¿Está bien? Y el peso total es la suma del peso de la tabla más el peso del disco. ¿Estamos? Entonces, eso nos va a traer algunos problemitas. Solamente desde el punto de vista matemático, porque ahora no se va a poder simplificar todo y no va a quedar tan fácil de simplificar. Pero conceptualmente es bastante fácil. ¿Está bien? Yo tengo el peso de la tabla, que ¿cómo se calcula? Se calcula siempre igual. Volumen total de la tabla por la densidad de la tabla por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, al que le sumo el peso del disco. Y el empuje, ahora, en lugar de ser L minúscula, va a ser esta L mayúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque el empuje siempre es lo mismo, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el volumen sumergido por la densidad del líquido. Lo que pasa es que el volumen sumergido ahora mide 60 por 40 por esta L. Ya sabemos que si hacemos las cosas bien, esta L mayúscula nos tiene que dar mayor que 18 centímetros, ¿no? Porque cuando la tabla estaba sola, flotando, estaba hundida 18 centímetros. Si yo le pongo algo arriba, se va a hundir un poco más. No sé cuánto más, no sé si 3 centímetros más o 5 centímetros más o lo que sea. Como máximo, ¿cuánto se puede hundir esta tabla? Y como máximo se puede hundir 30 centímetros. Si se hunde más de 30 centímetros, chao, se hundió. No me sirve como para que flote, se va a ir hasta el fondo. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que voy a usar es el peso total ahora. Entonces, me va a quedar, probablemente tenga que borrar algo. A ver, lo escribo con azul. No, lo voy a escribir con negro. Entonces, el peso total es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a escribir primero todo esto. Lo voy a escribir más chiquito y lo voy a escribir desde acá. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 60 centímetros por 40 centímetros por 30 centímetros por 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Esta parte es esta parte, el peso de la tabla. Esto es esto. Todo esto es todo esto. Más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 5 kilogramos. ¿Está bien? Entonces, acá lo aclaro. Esto es el peso de la tabla y esto es el peso del objeto. El peso de la tabla más el peso del disco este que yo puse arriba me da el peso total. ¿Está bien? Y del otro lado tengo el empuje, que se escribe como siempre. El empuje se escribe como siempre. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el volumen sumergido, que es 60 centímetros, por 40 centímetros, por esta N mayúscula, que es la que queremos calcular, que es nuestra incógnita, por la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Entonces, ahora no es tan fácil simplificar cosas. ¿Está bien? Porque acá hay una suma. Entonces, solamente se puede simplificar lo que está multiplicando acá, acá y acá. Lo único que se puede simplificar ahora, lo único que está multiplicando en todos lados, es el 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es lo único que se puede simplificar. El resto hay que hacer la cuenta. ¿Está bien? No es una cuenta muy complicada, pero hay que hacer la cuenta
Y bueno, entonces voy a tener que hacer esta cuenta de acá. 60 por 40 por 30, centímetro por centímetro por centímetro. Entonces, a ver, hago esta cuenta. 60 por 40 por 30. Y eso es 72.000. O sea que esto es 72.000 centímetro por centímetro por centímetro es centímetro cúbico por 0,6 gramos sobre centímetro cúbico más 5 kilogramos es igual a 60 centímetros por 40 centímetros por L por 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Podría haber simplificado allá, pero bueno, lo hago después. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda centímetro cúbico dividido centímetro cúbico. Entonces puedo hacer 72.000 por 0,6 gramos. Entonces eso me da 72.000 por 0,6, 43.200 gramos. 43.200 gramos más 5 kilogramos. ¿Y eso es igual a qué? Bueno, acá tengo 60 por 40. A ver cuánto es eso. 60 por 40. Igual 2400. 2400. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Por L. Por 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, ahora tengo un problema. Perdón, acá era centímetro al cuadrado. Tengo un problema porque tengo 43.200 gramos más 5 kilogramos. Entonces, o transformo todo a gramos o todo a kilogramos. Como acá tengo gramos también, voy a pasar todo a gramos porque no pasa nada. Entonces, 43.200 gramos más 5 kilogramos son 5.000 gramos. Y acá como que me quedaba, fíjense, centímetro al cuadrado se simplificaba con centímetro cúbico, entonces me quedaba gramos sobre centímetro. Entonces me queda 2.400 multiplicado por L por gramo sobre centímetro. ¿Está bien? Entonces, esperen que se me está gastando la lapicera. A ver si esta marca mejor. Sí. Entonces me queda 43.200 gramos más 5.000 gramos son 48.200 gramos. ¿Está bien? 43.200 más 5.000, 48.200 gramos. Y acá me queda, eso tiene que ser igual a 2.400 por L por gramo sobre centímetro. Y ahora sí, puedo simplificar recién ahora gramo con gramo. En realidad acá ya lo podía simplificar, pero no lo hice porque bueno. Entonces, este 2.400 pasa dividiendo y me queda 48.200 sobre 2.400. El centímetro que está dividiendo pasa multiplicando. Y ese es el valor de L. ¿Cuánto vale L? Bueno, vale 48.200 dividido 2.400. Y eso me da 20,08. 20,08 centímetros es el valor de L. Entonces, cuando yo le puse esos 5 kilogramos encima, ahora la tabla no está hundida 18 centímetros, sino que está hundida 20,18 centímetros. O sea que se hundió 2,8 centímetros más. ¿Está claro? Una cosa que se podría preguntar uno es, ¿cuánto es
lo máximo, la máxima, el objeto lo más grande que podría poner como para que la tabla no se hunda del todo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Cuando yo puse estos 5 kilogramos, la tabla se hundió hasta 20,18 centímetros. Esto es 20,18 centímetros. Entonces yo digo, ok, si yo empiezo a poner cada vez objetos más grandes, la tabla se va a hundir más, se va a hundir más y se va a hundir más. ¿Cuánto se puede hundir la tabla? Y 30 centímetros. Eso va a ser el empuje máximo. El empuje máximo es cuando el volumen sumergido coincide con el volumen total. Entonces yo digo, cuando la tabla está, esta tabla de acá está en la condición de empuje máximo, es decir, cuando su volumen sumergido coincide con el volumen total, ¿cuánto es la carga que puede soportar? Por supuesto va a ser más de 5 kilogramos, ¿no? Porque cuando yo puse 5 kilogramos, recién tiene 20,8 centímetros de longitud sumergida. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a ser la carga máxima? ¿Cuánto va a ser la carga máxima que puede soportar esta tabla? Entonces vamos a calcular eso. Voy a borrar todo y vamos a pensar todo desde el principio. A ver. Pensemos esto. Ahora, nuestra incógnita ya no es cuánto está sumergido, porque ahora estamos suponiendo que está todo sumergido. Que está sumergido hasta el borde. ¿Está bien? O sea que el volumen sumergido es todo. 40 por 60 por 30. Está todo sumergido. ¿Está bien? Mi incógnita es cuánto vale la masa máxima. ¿Está bien? Ahora no es más 5 kilogramos esto. Esto es una masa máxima. Masa máxima. ¿Está bien? Esto no es... Yo sé que está totalmente sumergido. Está hasta el borde sumergido. Si le pongo algo más, se hunde. Ya no me sirve. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para averiguar esta masa máxima? Bueno, este sería el empuje, no cualquier empuje, sino el empuje máximo. Y este no sería el peso del disco, sino que sería el peso de la masa máxima. ¿Qué masa máxima? Bueno, es la máxima masa que puedo poner sin que el objeto se hunda del todo. Y ahora hay que hacer lo mismo de siempre. Hay que poner el peso total igual al empuje. El módulo, ¿no? Otra vez volví a agarrar el que no funciona. A ver si este es el que funciona. Sí. Entonces, lo que pasa es que ahora el peso total es el peso de la tabla. Tanto el peso de la tabla como el volumen sumergido se pueden calcular más fácil y vamos a ver por qué. Porque fíjense, este numerito, 60 por 40 por 30, se repite acá, 60 por 40 por 30. Entonces, bueno, es como que las cuentas quedan más fáciles. Pero igual vamos a escribir todo junto y las simplificaciones las vamos a hacer recién después. A ver, el peso total es el peso de la tabla más este peso de la masa máxima. Entonces, escribimos todo completo. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 60 centímetros por 40 centímetros por 30 centímetros por 0,6 gramos sobre centímetro cúbico. Más 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por esta masa máxima. Y eso tiene que ser igual al empuje. O sea, al empuje máximo, ¿no? No cualquier empuje. O sea 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por 60 centímetros por 40 centímetros por 30 centímetros por 60 centímetros por 40 centímetros
por 30 centímetros por la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? El peso total es el peso de la tabla, como siempre, más el peso de la masa máxima, y eso tiene que ser igual al empuje máximo. Igual que lo que hicimos recién, lo único que está multiplicando en todos lados es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que está multiplicando acá, acá y acá. Entonces es lo único que se puede simplificar. Perfecto. Y ahora tengo este numerito. 60 por 40 por 30. Que lo habíamos hecho hace un rato, pero lo vamos a hacer. Porque me olvidé. 60 por 40 por 30. Eso es 72.000. ¿Está bien? 72.000. 72.000. Centímetro por centímetro por centímetro son 72.000 centímetros cúbicos por 0,6 gramos sobre el centímetro cúbico. Más la masa máxima. Y eso tiene que ser igual a 60 por 40 por 30 otra vez. Eso es el número que acabamos de hacer. 60 por 40 por 30 es 72.000. Y centímetro por centímetro por centímetro es centímetro cúbico. Multiplicado por 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Entonces acá ya se empieza a ver que las cosas empiezan a coincidir. Porque acá me quedó centímetro cúbico con centímetro cúbico, que se van. Y acá me quedó centímetro cúbico con centímetro cúbico, que se van. Entonces, ¿qué pasa? Todo me va a quedar en gramos. ¿Está bien? Entonces, 72.000 por 0,6 es 43.200. 43.200 gramos más la masa máxima es igual a 72.000 por 1 es 72.000 gramos. O sea que la masa máxima, o sea la masa del objeto máximo que podemos poner sobre nuestra madera sin que se hunda, es 72.000 gramos menos 43.200 gramos. ¿Y eso es igual a qué? Es igual a 28.800 gramos. 28.800 gramos. Y como 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, esto es igual a 28,8 kilogramos. O sea que, ¿esto qué significa? Que la máxima carga que puedo poner sobre este bloque de madera, la máxima carga que puedo poner sobre este bloque de madera es 28,8 kilogramos. Si yo pongo algo más, se hunde del todo. Cuando yo pongo 28,8, se hunde 30 centímetros. O sea que queda al borde. Queda justo al borde. Si pongo menos de 28, queda un poquito flotando. ¿Está bien? Si pongo más de 28,8, se hunde del todo. Entonces, esto es lo que se llama la carga máxima que puede llegar a llevar. Lo máximo que puede transportar como si fuera un barquito, como si fuera una canoa. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a hacer un poco de problemas usando esto. Pero primero hay que mirarlo y entenderlo un poco.